de semanas una persona me abordó, se acercó y me hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué vale la pena aceptar la obra de Jesús desde joven? Si igual al final, cuando yo sea viejo, puedo reconocerlo como mi Señor y Salvador y tendré igualmente un lugar en el cielo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos hecho esta misma pregunta? ¿Qué beneficios tiene para nosotros el aceptar la obra de Cristo en este tiempo? ¿Por qué no esperar a disfrutar la vida en el mundo y luego a los 60 o a los 70, ya cuando veamos que la historia nuestra está acabando, ahí sí tomar la decisión? Y eso me hizo reflexionar sobre este tema. Muchas personas dentro, porque esa es una persona que está aquí en la iglesia y me hizo esa pregunta aquí en la iglesia, lo que deja ver o lo que permite ver que muchas personas dentro de la iglesia tienen el mismo pensamiento. No solamente las personas fuera de la iglesia lo tienen. Por eso usted y yo tenemos una responsabilidad, tenemos que aprender a responder este tipo de preguntas. Y por eso esta enseñanza hoy se titula La misión de Cristo. Vamos a aprender sobre la obra de Cristo, lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Porque personas como esta no tienen claro y nosotros tenemos que aprender a enseñar lo que Jesús realmente hizo. La obra de Jesús es una obra maravillosa y por eso quiero pedirle que me acompañe a la palabra en Juan capítulo 3. Vamos a ver lo que el apóstol Juan escribe por revelación del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Muy bien, ¿qué es lo primero que nos presenta este pasaje? Dice la primera parte del versículo 16, de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Y eso es un aspecto interesante. Dios amó al mundo. Entonces la obra o la misión de Jesús o la misión del Hijo de Dios fue motivada por el amor. ¿De dónde se genera todo esto de lo que Cristo hizo, de ir a morir a la cruz y toda la historia de Él como hombre? Surge del amor de Dios por el mundo. Ahora Juan hace un sobreénfasis y dice, de tal manera. Significa o quiere mostrarnos que el amor de Dios es un amor superior a cualquier amor que nosotros podamos haber experimentado en nuestra vida. Dios tiene un profundo amor por el mundo. Y eso es muy importante tenerlo presente. La gente que está en la calle, a la gente que está en la calle, Dios la ama profundamente. No solo a usted, mire el de lado, Dios no solamente te ama a ti, Dios ama profundamente al que está en la calle. Hoy el Señor me hablaba, tuve la oportunidad de ir al centro a hacer una vuelta y una persona indigente me dijo, le cuido el carro. Yo le dije, está bien, cuídame el carro. Y en ese instante Dios me dijo, yo a él también lo amo. Y la obra de mi Hijo Jesús fue motivada también por él. Porque a veces a nosotros se nos olvida que aún la persona que está en la peor condición en el mundo, por esa también Jesús
murió en la cruz. Y nosotros debemos entender eso para poder responder la pregunta de por qué tengo que aceptar mejor la salvación ahora que puedo. Y no posponerla para cuando yo crea que debe ser el momento. Entonces Dios ama profundamente a la humanidad. Dios nos ama profundamente. Y eso me hizo recordar algo que me pasaba a mí cuando yo estaba en el ejército. Dios me lo hizo ver de esa manera y se lo quiero enseñar de esa forma. ¿Cuántos conocen un chute de basura? Un chute de basura es un lugar donde, o el cuarto donde se almacena la basura. Cuando yo estaba en el ejército, el castigo era ir a limpiar ese lugar. Usted hacía algo que no era muy correcto o algo que desobedecía a una orden, adivine dónde iba a terminar o piense dónde iba a terminar. En el chute de basura. ¿Qué encuentra usted en el chute de basura? Basura, desperdicios. ¿Será que huele rico o huele feo? ¿Usted qué piensa? Huele horrible. Aún nosotros en medio de esa desesperación cuando a uno lo castigaban para ir a limpiar el chute, uno buscaba a alguien, uno pagaba, uno hacía lo que fuera con tal de no meterse a limpiar un sitio tan sucio. Bueno, de la misma forma, Dios ve al mundo. El mundo está sucio. El mundo huele a feo porque huele a pecado. A eso huele el pecado. Huele a un chute de basura. Y a Jesús no le importó. El amor de Dios es tan grande que a Él no le importó. Él no tuvo que buscar un sustituto como lo buscábamos nosotros. Él mismo dijo, yo voy a ir y voy a limpiar ese chute de basura. Allá hay olores desagradables, ahí hay ratones, cucarachas, todo eso horrible, pero no importa. Yo voy y me ofrezco voluntariamente para limpiar la suciedad del mundo. Porque el amor de Dios es sobrenatural. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, lo primero que debemos entender es que la motivación de toda esta historia se basa, se fundamenta en el amor de Dios por una humanidad caída, por una humanidad llena de pecado y en completa rebeldía hacia Él. Porque el mundo no reconoce a Dios. Podríamos hacernos la pregunta, ¿cuánto tiempo nos tomó a cada uno de nosotros en reconocer a Dios como Dios de nuestra vida? Porque en el mundo es más fácil negarlo que aceptarlo. Pero a pesar de eso a Dios no le importó. Él no vino buscando la aceptación. Entonces lo segundo que nos dice el apóstol Pablo es Jesús no vino a condenar al mundo. La motivación fue el amor. Y como viene motivado por el amor y el amor no condena, la historia de Jesús o la misión de Jesús está motivada en la no condenación. Diga conmigo, no vino a condenar. En otras palabras, el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos reconozcan a Jesús como su Hijo, como su Señor, como su Salvador y que gocen de la vida eterna. Juan dice, Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. No vino a condenar. Ahora el diccionario define la palabra condenación de la siguiente manera. Dice el diccionario de la Real Academia que condenación se puede definir como imponer una pena a una persona por considerarla culpable. O sea, Jesús no vino a señalarnos y a decirnos, tú eres culpable. ¿Y sabe por qué Jesús no vino a eso? Porque ya nosotros somos culpables. Pero ¿cuántos de ustedes se parecen a mí que alguien falla y nos gusta remarcar el error? Como que nos gusta meter el dedo en la herida y lo remarcamos y lo remarcamos y lo volvemos a remarcar. Y cada vez que nos acordamos, soltamos otra vez la misma historia. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos son así que le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Bueno, Jesús no vino a eso. Él no vino a recordarnos que ya nosotros estamos condenados. En Juan capítulo 12, versículo 47 dice, yo no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Ahora, esto de que Jesús no vino a condenar al mundo debe llevarnos a reflexionar.
¿Qué debemos pensar o a qué debe motivarnos entender que Jesús no vino a condenar al mundo? Que la iglesia no es un lugar para condenar a las personas. Pero desafortunadamente por años la iglesia se llenó de condenación. ¿Cómo condena una iglesia a una persona? Distanciándose de la persona, no teniéndola en cuenta. Y la iglesia entonces se desenfoca y pierde el propósito para el cual fue establecida en la tierra. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? Si el propósito de su Señor, de su novio, de su amado es no condenar, ¿cuál debe ser el propósito de la iglesia? No condenar. ¿Y sabe cómo estamos condenando nosotros al mundo? Cuando nosotros no somos capaces de compartirle a otro de las buenas nuevas de salvación. Cada vez que usted desaproveche una oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, usted está siendo portador de malas noticias. Porque ¿qué pasa con las personas que están en el mundo? Están en la oscuridad. Ellos se están perdiendo en medio de una realidad terrible donde ellos viven. ¿O usted no estaba un tiempo atrás de esa manera? Y no llegó alguien que ama y alguien que quiere expresar que Jesús no vino a condenar y le habló a usted. Piense en la persona que le compartió a usted. Gloria a Dios si usted nació en un hogar cristiano y desde pequeño sus papás le hablaron. Pero la mayoría de nosotros no conocimos a Jesús desde niños, desde el vientre de nuestra mamá. A nosotros alguien nos demostró el amor de Dios. ¿Recuerda usted quién le habló por primera vez de Jesús? ¿Quién le habló a usted? ¿Recuerda a esa persona? ¿Por qué esa persona le habló de Jesús? Porque en esa persona había ¿qué? Un amor profundo y sobrenatural por una humanidad que se está perdiendo. Pero nosotros tenemos la tendencia a enfriarnos. Y cada vez que usted se enfría y no le habla a las personas acerca del amor de Cristo, usted lo está condenando. El jueves tuve la oportunidad de, como era el día sin carro, me fui en un taxi. Y el taxista era un hombre súper conversador. Si uno no le hablaba, a él le salían letreros. Pero súper. Porque en medio de la conversación, él me dejó ver o nos permitió ver que él tenía una vida oscura. Que tenía problemas. Que tenía necesidades. Me regañó y todo porque yo puse la dirección en Easy Taxi puse la dirección de la iglesia, pero no dije que era la iglesia. Y cuando llegó a recogerme, usted me hubiera dicho que era la iglesia. ¿Por qué cree que Área Chica es más importante que la iglesia? Y le dije, sí, tienes toda la razón. La gente conoce más la iglesia que Área Chica. Por ahí empezó la conversación. Pero en medio de todo eso, él nos permitió ver lo que había en su corazón. Y usted y yo tenemos que aprovechar esos segundos, esos instantes, para decirle, tenemos la solución. Cristo es la solución a tu problema de oscuridad. Esa situación terrible que estás viviendo tiene respuesta en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos la pasión para hablarle al mundo que se estaba perdiendo? Porque como iglesia decimos el mundo allá y nosotros acá. Pero la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Significa que en algún momento tiene que haber un contacto con las personas que se están perdiendo. Y por eso la iglesia hoy debería estar llena. Piense lo siguiente, si hay más de 200 personas hoy sentadas acá y cada uno se motivara a hablarle a una persona, cada fin de semana por lo menos deberían haber 400 personas. Pero le aseguro que muchos de nosotros durante la semana ni siquiera hicimos el intento de hablarle a alguien de Jesús. Dios ama al mundo que se está perdiendo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a conocer la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿con mi actitud, con mi estilo de vida, estoy condenando al mundo? Le estoy hablando a la gente, la estoy motivando y le estoy diciendo, mire, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia donde yo voy, hay una solución a tu problema. Ayer me contactó otra persona y me decía, bueno, yo no creo mucho, yo no sé de esto, pero yo le dije, no importa. Y le hablé del amor de Jesús. Le dije, por encima de la religión, por encima de lo que pueda estar pasando, el que tiene la respuesta a tu vida es Jesús. Y lo invité a una de nuestras células.
Y fue y me dijo, ¿sabe? Hoy encontré la respuesta. El Espíritu de Dios es la respuesta a mi necesidad. Usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sembrar la semilla. Usted y yo no tenemos que esperar un evento para invitar a una persona. Esa no debería ser nuestra motivación. Mi motivación diaria debe ser, yo no quiero que el mundo perezca, sino que todos lleguen a conocer a Jesús para que tengan salvación y vida eterna. Esa tiene que ser mi motivación. Si es la motivación de Dios, ¿cómo no va a ser mi motivación? Pero ¿a quién le estamos hablando nosotros? ¿A quién le estamos compartiendo? Dios nos da la oportunidad todos los días de hablar con alguien diferente. Yo quisiera estar más tiempo en la calle, pero mi trabajo aquí en la iglesia a veces me impide tener contacto con personas que se están perdiendo. Pero lo que Dios me permitió hacer en esta semana me vivificó en el Espíritu. Porque sentí que estaba cumpliendo la misión de Dios para llevar salvación a un hogar que necesita la luz de Cristo. La gente, ¿por qué se pierde? Porque no conoce la luz o se aparta de la luz porque no quiere que sus obras, que son oscuras, se queden en evidencia, sean evidentes para la gente. Pero yo tengo que decirle a la gente y enseñarle que Cristo no vino a condenar. Porque el mundo ya está condenado. Pablo dice en Romanos 6:23, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. La palabra nos enseña que el mundo ya está condenado, que sin Cristo ya sabemos a dónde vamos a terminar. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. O sea, Dios no es el que condena, porque la gente de manera equivocada dice, Dios está condenando. Y resulta que el mundo se condenó por el pecado de Adán. Luego Pablo dice, el pecado de Adán introdujo la muerte, y la muerte significa separación de Dios. Es que el infierno es estar separado de Dios. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces yo hoy tengo una oportunidad de vivir la vida eterna porque alguien por amor me habló de Jesús y dejó la semilla sembrada. Usted y yo, ¿qué debemos hacer de acuerdo al apóstol Pablo? Sembrar la semilla, porque el que se encarga de regarla y que crezca se llama Dios. Pero yo no debo desaprovechar ser el sembrador que va esparciendo la semilla. Hay unas que caen en camino, otros caen en pedregales, otras caen entre espinos, pero hay otras que caen en tierra fértil. De 100%, solo el 25% puede llegar a conocer al Señor, de acuerdo a esa parábola. Significa que de cada cuatro personas, de cuatro, una sola seguramente será la que acepte la palabra. Pero en el cielo hay fiesta cuando esa persona reconoce a Jesús y a su vida llega la salvación. Por cada alma que le robemos al diablo, hay fiesta en el cielo. Pero estoy entendiendo yo mi rol, mi papel como hijo de Dios. Porque el mundo ya está condenado. Colosenses 2:14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. O sea, hay un acta que nos condena. Y el único que la puede eliminar se llama Jesucristo, porque Él la clavó en la cruz. Entonces la pregunta es, ¿estoy condenando yo al mundo con mi silencio? Pregúntele a la persona que tiene al lado, ¿cuándo fue la última vez que te atreviste a hablar de Jesús? Porque premiamos nuestro temor, premiamos nuestro miedo al qué dirán, porque ¿qué van a decir si yo les hablo de Jesús a los de mi oficina? ¿Qué van a decir si yo les digo, si quiere oramos? ¿Usted prefiere que le digan loco, fanático, o prefiere cargar con la condenación de otra persona? ¿Qué prefiere usted? Porque la iglesia es la evidencia de eso. El hecho de que todas las sillas no estén llenas y que usted nos obligue a abrir otra reunión significa que no estamos haciendo la tarea. Que no le estamos hablando a un mundo. ¿Cuántas personas hay en Montería? ¿500,000? ¿Y una iglesia de 700, 800 personas será representativa para una ciudad como Montería? Yo le hago la pregunta. Entonces significa que algo no estamos haciendo bien. El mundo se está condenando. ¿Cuántos están muriendo en este momento sin conocer de Jesús? O sin entender lo que Jesús les puede ofrecer. Porque como este joven me preguntó, ¿para qué voy a reconocer yo a Jesús hoy si puedo vivir la vida chévere y a los 60 me voy a convertir? Muchos como él están en la calle. Y mi obligación es decirle, tú no puedes desaprovechar el tiempo. Entonces lo primero es, todo es motivado por el amor. ¿Qué me debe motivar a hablarle a las personas? El amor de Dios.
Lo segundo es, el mundo está condenado y Cristo no vino a remarcar eso, Él vino ¿qué? A salvarlo. Entonces el mundo ya está condenado y yo condeno al mundo con mi silencio. Si yo no hablo, si yo no predico, si yo no enseño de la buena noticia, el mundo ya está condenado. Ya está perdido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por haber escuchado la buena noticia que alguien le habló? Yo estoy agradecidísimo con Dios y con la persona que Dios usó para traer salvación a mi vida, que en silencio oró por mí, para que el Espíritu Santo pudiera quitar la dureza y pudiera poner en mi corazón los oídos que eran capaces de entender la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice el apóstol Juan? En tercer lugar dice, Jesús no vino a condenar, sino vino ¿a qué? A salvar. Dígale al de lado, Jesús vino fue a salvar. Y hay varias cosas acerca de la salvación que debemos estudiar que son muy interesantes y que debemos tener claras. En primer lugar, ¿qué significa salvación? El diccionario dice que salvar es eximir a una persona de una obligación o sacar a alguien de la esclavitud. Entonces, si lo ponemos en el contexto nuestro, ¿a qué vino Jesús? A sacarnos de la esclavitud, a liberarnos, porque el hecho de que Él saque a alguien de la esclavitud denota liberación. Entonces, salvación está asociado a liberar. ¿A qué vino Jesús? A liberar al mundo. Y a mí me encantaría que usted estuviera tomando nota. No que su papá tome nota, ni su mamá tome nota, ni su esposa tome nota, que usted tome nota. Porque esto usted lo va a tener que usar en el mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Salvar al mundo significa eximir al mundo de la obligación que tenía. ¿Cuál era la obligación del mundo? Si la paga del pecado es muerte, significa que el mundo tenía que pagar esa condena. Si usted se roba algo y lo coge la policía, ¿qué es lo justo? Que lo metan a la cárcel y que le impongan una pena y que usted pague la pena. Esa es la obligación nuestra. Pero Jesús vino ¿a qué? A liberarnos, a sacarnos de la esclavitud. Entonces vendría la siguiente pregunta, o podría surgir la siguiente pregunta en nuestra mente. ¿A qué vino Jesús? A liberarnos. ¿O de qué cosas Jesús nos libera? Porque salvación significa liberación. Entonces, ¿de qué vino a liberarme Jesús? En primer lugar, vino a liberarme de la muerte espiritual o de la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Y muerte significa separación de algo. La muerte física es separación de la parte material de la parte inmaterial. Y en este caso significa separación de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Romanos 3:23 dice eso. Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Diga conmigo, yo estaba destituido. No tenía derecho a entrar a la presencia de Dios. Pero Jesús vino a liberarnos de la muerte eterna. Vino a liberarnos de la separación por los siglos de la presencia de Dios. Para mí, esa es la realidad del infierno. Muchos dicen que el infierno no existe, pero en realidad el infierno lo empieza uno a vivir desde la tierra cuando está separado de Dios. Vivir sin Dios es un infierno. Una casa sin Dios es un infierno. Una juventud sin Dios es un infierno. Porque ya ahí estamos experimentando lo que es el infierno, estar separados de Dios. Dios es luz, el infierno es oscuridad. Y sí es una realidad porque la Biblia dice que hay infierno. Hay un lugar para estar con Dios y hay un lugar para estar sin Dios. Ahora la decisión la toma cada uno. Jesús dijo, todos estaban ¿en dónde? En el infierno. Y cuando Jesús murió fue al propio Hades y ahí predicó con su presencia y le arrebató las llaves del infierno al diablo. Porque Él vino a liberarnos. Nosotros estábamos en una cárcel. Y Jesús tiene ahora la llave y Él deja salir a la persona que lo confiesa como Señor. Y Él dice, tú ya me confesaste, puedes salir. Y nos lleva al reino de Dios. Colosenses 1:13 al 14, Pablo dice que Él nos pasa del reino de la oscuridad al reino de la luz. ¿Quién lo hace? Jesús.
Creemos que por ser éticos y por ser morales, entonces, por las obras, podemos rebajar la pena. Creemos que en el reino de Dios las cosas funcionan como en el reino aquí en la tierra, como en la justicia. A una persona le pueden imponer 25 años de cárcel, pero si se comporta bien, si estudia y si hizo una confesión anticipada, le rebajan ¿cuánto de la pena? Por lo menos la mitad. Entonces, ese mismo concepto de la ley del hombre queremos aplicarlo a la ley de Dios. Entonces yo hago obras y la gente, hay mucha gente en el mundo como este joven que me preguntó, que piensa que haciendo obras ahora, que dándole al pobre, que alimentando al que no tiene alimento, que compartiendo de pronto lo que Dios le ha dado a él en términos monetarios, con eso va a ser salvo. Porque la gente tiene un concepto equivocado y la salvación no se compra. Porque la rebaja no hay. Por más de que usted intente hacer cosas en la tierra, Dios no le va a rebajar la condena. Porque lo único que paga el precio, lo único que abre la cárcel en la que está la humanidad se llama Jesucristo. Pero la gente no lo sabe. La gente no lo entiende. La gente no lo comprende. Y el que lo sabe y el que tiene el conocimiento se calla la boca. Y no quiere hablar que para salir de la oscuridad, para pasar al reino de la luz, necesita de Jesucristo. Porque me da miedo y me da pena que me digan loco. ¿Qué van a decir de mí? Fanático, aleluya. Me van a decir el pastor de la oficina. Preferimos o valoramos más la palabra del hombre que lo que Dios vino a hacer a través de Jesús. ¿De qué más vino Jesús a liberarnos? En segundo lugar, vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Vino a liberarnos de vivir una vida sin propósito. Y esa fue la respuesta que yo le di a la persona. Le dije, Cristo vino a sacarte de la cárcel en la que vives y en esa cárcel donde no puedes vivir y cumplir el propósito de Dios para tu vida. Por eso hay que aceptar a Jesús ahora. Porque si no, nunca vas a vivir la realización. Él me decía, pero igual yo me voy a salvar. Sí, pero te digo dos cosas. La primera, ¿cuándo te vas a morir? Porque Isaías 57:1 dice que los jóvenes también se mueren. Entonces la pregunta es, ¿tienes claro el día? ¿Quién sabe el día que se va a morir? Por favor me informa para ir preparando la predicación para su entierro. ¿Hay alguien que sepa la hora? También para prepararme. Si hace mucho calor, entonces me pongo una guayabera. Si es de noche, entonces ya me puedo poner otra camisa. Usted sabe el día y la hora. Cuéntele el de lado. Yo sí sé la hora. Imagínese, me quedan 30 años, 6 días, 25 o 23 horas. Sí, todavía me quedan ahí. Me queda un tiempito. Ninguno de nosotros, porque el día y la hora nadie la sabe. Entonces yo le dije, tú no sabes el día que te vas a morir. ¿Crees que porque tienes 30, 30 y pico ya, conquistaste el mundo? Mañana puedes amanecer muerto. Entonces, ¿por qué vale la pena aceptar a Jesús ahora? Porque usted no sabe ni el día ni la hora. Y lo segundo, porque el aceptarlo ahora te va a permitir vivir la vida con propósito que Dios tiene para ti. Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Entonces, ¿quién controla la mente del que está en el mundo? Satanás. Y ellos dice el Pablo aquí, son incapaces esas personas de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Por eso usted y yo no nos podemos cansar de esparcir la semilla. A donde va, usted va regando la semilla y la deja ahí. Y el Señor se encargará. Cuando hayan problemas y necesidades, pues ahí dirán, oiga, hay una luz en aquel lugar, hay un faro en aquel lugar. A mí me hablaron qué día de eso. ¿Cuántas personas no hemos llegado de esa misma manera? Nos hablaron, esparcieron la semilla, pero esa semilla años después dio fruto. Y ese fruto fue un buen fruto y hoy está produciendo cosechas. Pero fue porque alguien se atrevió, porque entendió que la mente de esas personas estaban totalmente enceguecidas. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ahora en Efesios 4:18 Pablo dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos irremediablemente están confundidos. ¿Usted qué hace con una persona confundida? Pues la orienta.
Nunca se le han acercado a preguntarle, hey señor, disculpe, ¿dónde queda la calle 57 con carrera 11? ¿Dónde queda, señor? Ah, pues yo vivo ahí, mire, eso queda aquí, voltea a la derecha y luego a la derecha y luego a la izquierda, ahí llega. ¿Alguna vez ha tenido esa oportunidad de orientar a alguien? Pues todos los días Dios nos dice, ese está igual de perdido. Oriéntalo, enséñalo, instrúyelo. Pero a veces como iglesia nos gusta apartarnos y que no me hable el pecador porque huele a feo. Es el chut de basura, yo no me voy a meter en el chut de basura. O la pena o el temor no nos deja entrar al chut de basura. Pero usted y yo tenemos que aprender a soportar el olor del mundo. Y tenemos que entrar a limpiar el chut. El chut que es el corazón de muchas personas que no creen, que no entienden, que no son capaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. Porque Cristo por amor vino ¿a qué? No a condenar. Cristo vino a salvar, a liberar, a sacar de la esclavitud a las personas. Yo soy libre. ¿Usted es libre? Pero yo quiero que muchos más sean libres. Yo no quiero ver las sillas vacías. Yo sé que hay ángeles ahí ocupándolas, pero el ángel dice, yo preferiría levantarme y darle la silla a una persona que necesita oír este mensaje. Pero ¿qué estás haciendo tú por esa persona que debería estar sentada en esa silla? Yo quiero que usted mire bien la silla, mire bien las sillas, mírelas. Ahí hay sillas que deberían estar hoy ocupadas por personas escuchando este mensaje. Que Jesús tiene la salvación. Pablo dice en Efesios 4:18, dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ahora, ¿qué es lo más duro de todo esto? Que hay personas que vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, pero no toman una decisión. Voy a posponer la decisión, como esta persona que me hizo la pregunta, voy a posponer la decisión para cuando tenga 60. Porque ¿para qué me voy a convertir ahora si ahora puedo tomarme unos traguitos, si puedo salir a la discoteca, si puedo salir con las diferentes chicas y tener muchas novias? ¿Para qué lo voy a hacer ahora? Mejor cuando ya esté viejito y no tenga nada más que hacer, cuando me duela hasta el alma, ahí sí. Ahí sí es el momento. Porque muchos aquí están escuchando, pero no están entendiendo el mensaje. Porque el que entiende el mensaje sale motivado a compartir. Porque reconoce que el día y la hora de la otra persona nadie la sabe, solo el Señor. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:9 lo siguiente: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Colosenses 1:13-14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Una persona como la que me preguntó, lo que le compartí al inicio, tiene que saber por qué solo en Cristo hay salvación. ¿Por qué solo Cristo puede comprar mi libertad? ¿Por qué no hay salvación en Buda? ¿Por qué Buda no me puede liberar? ¿Por qué el Dalai Lama no me puede liberar? ¿Por qué Mahoma no me puede liberar? ¿Por qué el hinduismo no me puede liberar? ¿Por qué los santos no me pueden liberar? ¿Por qué? Y la respuesta está en la obra de la cruz. La paga del pecado es muerte. Y nosotros no podemos olvidar que todo vino porque se violentó la santidad de Dios. Uno de los atributos de Dios es santidad. Todos queremos la misericordia. Señor, misericordia. Señor, misericordia. Pero Dios también es justicia y santidad. Y en su justicia y en su santidad, el pecado demanda muerte. Significa que para pagar tu pecado tú deberías ir a morir. Tú eres el que deberías ir a morir. Ahora, en este tiempo, la silla eléctrica. Inyección letal. No siente nada. Así deberíamos morir nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Las obras tuyas no valen, no compran ninguna parcela en el cielo. En el cielo no se vende. En el cielo todo se recibe por gracia y misericordia de Dios. Entonces, alguien tenía que morir. Para que haya liberación, para que haya libertad de la esclavitud, solo uno podía cumplir el requisito de aplacar la ira santa de Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Alguien pecaba y ¿qué hacía? Buscaba un corderito, le ponía la mano
ay sí, pequé. Era una representación de lo que Jesús iba a hacer. Pero ese corderito, la sangre de ese cordero no quitaba el pecado. Porque cada vez que esa persona pecaba tenía que matar a otro cordero, y luego a otro cordero, y a otro cordero, y a otro cordero. Pero luego dijo Jesús, yo me voy a presentar como el cordero, como la provisión que va a liberar a las personas de la esclavitud, que va a liberar a las personas de la muerte eterna, que va a liberar a las personas de vivir una vida sin propósito, de estar atados al diablo. Porque cuando usted y yo no tenemos a Jesús, nuestro papá se llama el diablo, porque es el príncipe de este mundo. Cuando usted es un mundano, cuando usted se mueve en el mundo, cuando usted disfruta el mundo, cuando usted se goza en el mundo, ¿usted es hijo de quién? De su papá el diablo. Dígale, usted era hijo de su papá el diablo. Su papá antes era el diablo. Dígale al de al lado así, con confianza. Antes su papá era el diablo. El que persiste en hacer lo malo, su papá se llama el diablo. ¿Qué tal ese papá que usted tenía y que yo tenía? Divino, ¿no? Y Jesús dijo, yo no quiero que ellos tengan ese papá. Yo voy a liberarlos de ese papá. ¿Cómo los voy a liberar? Entregando mi vida. Derramando mi sangre. Porque alguien tiene que morir. Entonces, ¿por qué Jesús es el único que trae salvación? Porque su muerte confirma que fue el Cordero de Dios, que sí quitó el pecado del mundo. Jesús voluntariamente se ofreció a morir por mis pecados. Y el autor de Hebreos dice, y ese sacrificio fue una sola vez y para siempre. Ese sacrificio sí quita el pecado del mundo. Ese sacrificio, la sangre de Cristo sí limpia el chut de basura. Para siempre. Entonces Dios ve y dice, ahora sí huele a limpio y puede haber relación entre tú y yo. Entonces no hay más salvación porque nadie más ofreció su propia vida por los demás. Mahoma no lo hizo. Los budistas no lo hicieron, pero Jesús dijo, yo me voy a ofrecer por toda la humanidad. Ahora la pregunta que surgiría entonces es, ¿cómo puedo estar seguro de que ese sacrificio sí satisfizo la justicia de Dios y nos hace realmente libres? ¿Cómo puedo saber que lo que dicen ahí, que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Cómo puedo saber que lo que está escrito en la palabra que dice que Jesús murió por los pecados sí cubre mis pecados? ¿Cómo lo puedo saber? La respuesta está en la resurrección. Porque la resurrección es la confirmación de que Jesús sí era el Hijo de Dios. Que Él era el que había venido no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y Pablo dice, si tú no crees en la resurrección, vana es tu fe. ¿Qué confirma lo que Jesús hizo? La resurrección. Y Jesús al resucitar, Él demostró que sí era el Hijo de Dios, que Él era la promesa que Dios había dado con anticipación de que vendría uno que sería el Salvador del mundo. Hebreos 10, 8 al 10 dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que a través de la muerte de Jesús, tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Porque mi papá es santo, ahora yo soy santo porque el sacrificio de mi Señor y de mi Salvador personal satisfizo la ira de Dios y ahora Dios me ve con unos ojos diferentes. Se lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, dentro del arca del pacto, estaba la ley. ¿Qué trae la ley? La ley nos muestra lo pecadores que somos nosotros. La ley es buena, pero la ley me hace consciente de que yo soy un hombre pecador. Cuando yo leo la Biblia en Éxodo 20 y leo los mandamientos, me doy cuenta de que soy codicioso, de que soy avaro, de que idolatro las cosas. ¿Quién me hizo consciente de eso? La ley. Y si fuera juzgado bajo la ley, ¿cuál sería la condena? Muerte. Pero Jesús dice, Señor, yo no quiero que los mires más bajo la ley, porque la ley condena al hombre. La ley está en el arca es de oro, el arca
tapa lo que está dentro, y dentro del arca está la ley, pero Dios sigue mirando a través del propiciatorio y a través de los ángeles, donde están los ángeles, ahí sigue Dios viendo la ley. Ese era el antiguo pacto, la ley. Y Jesús dice, yo vengo a romper la ley, a romper la maldición de la ley que condena a la gente. Y la única forma es derramando sangre sobre el propiciatorio, donde se unían los ángeles. Ahí el Señor derramó su propia sangre. Como sumo sacerdote entró y derramó esa sangre. Ahora, ¿qué pasa con la sangre? Cuando usted derrama algo, si yo abro este vaso y lo derramo aquí, ¿qué pasa? Cubro toda la superficie. ¿Qué representa el oro? El oro representa transparencia. Aunque estaba encerrada la ley, como estaba en oro, Dios podía ver a través de esas paredes. Como Superman. Dios siempre ve la ley. Pero ¿qué pasó? Jesús derramó la sangre. Y cuando Dios trataba de mirar a través de esa arca en la ley, ya no veía la ley, porque la sangre cubría la ley. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Cubrir la ley con su sangre preciosa. Y usted puede estar seguro de que ese sacrificio fue aceptado y sí satisfizo la ira santa de Dios y nos hace libres. Por eso tenemos que comprender lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué pasó exactamente en la cruz? Cuando Cristo estaba siendo crucificado, ¿qué se consumó? Ahí se consumó la misión de Cristo. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él es el Salvador del mundo. No hay más salvadores. Yo mismo no me puedo salvar. Mis obras no me pueden salvar. Ningún santo me puede salvar. Ningún líder religioso me puede salvar. Ni el pastor lo puede salvar. El único que puede traer salvación porque murió y resucitó se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó exactamente en la cruz? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Cuál es la misión de Cristo? Ahí se consumó todo porque Él dijo, consumado es. La obra para la cual me enviaste fue consumada en la cruz. ¿Qué se consumó en la cruz? En primer lugar, en la cruz Jesús borró la pena o la culpa al pagar la condena. Jesús borró toda nuestra culpa al pagar la condena. ¿Cuál era la condena? Muerte. Por eso tenía que morir. Pedro intentó detener la obra de la muerte de Jesús y le dijo, no Señor, tú no vas a morir. ¿Y qué le dijo él? Apártate de mí, Satanás. Tú no vas a impedir la obra de Dios. Porque Jesús necesitaba morir para pagar nuestra condena. La condena por nuestro pecado. Y eso es lo que hay que enseñarle a la gente. Jesús murió en la cruz para pagar la condena que tú tenías que pagar. Más allá de decirle que se va a ir para el infierno, decirle, tú tienes una condena. Ya estás condenado. Pero Jesús puede comprar tu libertad, puede borrar la culpa. Y eso es algo que conocemos como expiación. Jesús expió, borró mi culpa al pagar la condena. Expió. La expiación consiste en eso. Ahora, la expiación o borrar la culpa de nuestro pecado es universal. Porque la pregunta es, ¿yo la puedo recibir? Y yo quiero que usted piense en la persona más mala que conoce. Quiero pedirle hoy que piense en la persona más mala. La que usted haya visto, que usted conozca y, uy, no, ese es terrible. Bueno, por ese también Cristo pagó. El sacrificio de Cristo cubre también a esa persona. Al drogadicto, al borracho, al adúltero. A ese lo cubre. Está disponible para toda la humanidad. Tito 2:11 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. A todos. Hasta el más malo tiene la oportunidad de ser salvo. Si no, mire lo que pasó allá en la cruz. ¿Quiénes estaban al lado de Jesús? ¿Los buenos o los malos? Los malos. Y de ahí es donde se pegan muchos para decir, pero si ese era malo y al final, mire, ya se estaba muriendo, ya estaba expirando, y ya, Señor, yo quiero estar contigo en el paraíso. Claro que esta tarde estaremos en mi reino con el Padre. Y muchos dicen, ay, yo también voy a hacer lo mismo. Cuando esté ahí en el último suspiro, ahí voy a arrepentirme. ¿Y quién le garantiza que Dios le va a permitir tener conciencia del último suspiro? ¿Quién le garantiza que usted no va en un carro y de pronto, ¡pum! ¿Quién le garantiza a usted? Porque eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que la gente no comprende. Cree que, así, Cristo, ahí sí me voy a acordar de Cristo. Pero usted se está perdiendo de vivir el propósito de Dios para su vida. Entonces, la expiación es universal.
Está disponible para toda la humanidad, pero su efectividad está limitada para aquellos que aceptan la oferta de Jesús. Es para todos, pero no todos hoy son salvos. ¿Por qué? Porque no todos han tomado la decisión. No han aceptado la oferta de amor de Jesús, de amor de Dios. Todo se generó por el amor del Padre por un mundo que estaba perdido. Jesús no vino a condenar, Jesús vino ¿a qué? A salvar, vino a liberarnos, a sacarnos de la esclavitud. Y para eso murió en la cruz y ahí borró nuestras culpas y está disponible para todos. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Yo tengo que tomar la decisión. Diga conmigo, yo tengo que tomar la decisión. Nadie más la va a tomar por mí. Ay, mi mujer me la va a tomar por mí. Ay, mi amor, ore por mí. Dios le va a decir, no, la salvación es individual. Su papá puede ser salvo, su mamá puede ser salva, pero usted no. Su esposa puede ser salva, pero usted no. O su esposo puede ser salvo, pero usted tal vez no. Porque no ha tomado la decisión. La efectividad está limitada para aquellos que la aceptan. Tengo que aceptar la salvación. Lo segundo que se consumó en la cruz es libertad de la esclavitud pagando un rescate. ¿Éramos esclavos de qué? Del pecado. ¿Éramos esclavos de qué? Del diablo. Y Jesús pagó nuestro rescate y eso es lo que se conoce como redención. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Mucha herencia la que nos dejaron, ¿sí o no? Una vida vacía. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Eso fue lo segundo. Me compró. Soy libre porque fui comprado con sangre, la sangre de Cristo, que vale más que el oro y que la plata. Lo tercero que hizo Jesús en la cruz fue reconciliarnos con Dios, porque el pecado rompió la relación con Dios. La relación entre padre e hijo se rompió por el pecado. Y la muerte de Cristo lo que hizo fue ajustar las diferencias entre el padre y el hijo. Entonces ahora ya yo le puedo decir otra vez papá y me puedo acercar con confianza a donde Él está, porque Cristo restauró la relación entre Dios y el hombre. No hay otro camino, no hay atajos. La gente a veces se va por otros atajos y busquemos a fulanita, busquemos a fulanito. No. Jesús dijo, yo soy el camino. El que quiere ir al Padre tiene que ir a través de ¿quién? De Jesús. Nadie más puede llevarlo a donde está el Padre, solo Jesús. Ninguna religión lo va a acercar a Jesús, porque Jesús no es religión, Jesús es relación. Yo lo acepto como Señor y Salvador y yo empiezo ¿a qué? A tener relación con mi Creador, con mi papá. Por eso Él dice, díganle, Abba Padre, Papito Dios, porque Él restauró la relación rota. Lo cuarto que hizo Jesús en la cruz fue aplacar la ira santa de Dios. Y eso es lo que se conoce como propiciación. El sacrificio de Jesús fue propicio para mí. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahí no dice por medio de San Tarcisio, ni por medio de el Dalai Lama, ni la nueva era. Dice por medio de ¿quién? De Cristo. Usted quiere relacionarse con Dios, tiene que buscar a Cristo. No hay otro camino. Él aplacó la ira. En quinto lugar, Jesús en la cruz nos reemplazó. Tomó mi lugar como pecador. Romanos 5:8 dice lo siguiente, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién era el que quién debería ir hoy a la cruz allá a morir? Yo. Pero Jesús dijo, no, tranquilo, yo voy a reemplazarte, yo voy a pagar la condena. Tú estabas en la cárcel, pero yo prefiero hacer un cambiazo. Sales tú y entro yo. Y Jesús se hizo maldición por nosotros. Y en último lugar, lo que se consumó en la cruz fue el perdón absoluto de nuestros pecados. ¿Sabe qué hace el diablo? Recordarnos los pecados. Pero cuando yo tengo claro qué hizo Jesús por mí en la cruz, le digo, yo tengo un derecho legal y no me vas a seguir acusando, porque Él es el acusador, pero Cristo pagó por todos mis pecados
Y Él se llevó la culpabilidad. Los pecados pasados Él los perdonó. Los presentes Él ya los perdonó. Y los futuros también los perdonó. Y por eso el acusador tiene que irse delante de mí. Porque legalmente yo tengo un derecho que se llama justificación. Yo tengo un derecho legal. Así como la Constitución me da derechos, la palabra de Dios me da un derecho a mí como hijo de Dios, de que el diablo no me acuse más. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dígale de lado, ¿quién te va a acusar ahora? Dios es el que justifica. ¿Quién lo acusa? Usted mismo, dígale, no tienes derecho a acusarte. Mírese al espejo y diga, no tiene derecho a acusarte. Tú no te puedes acusar porque Dios no me acusa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando su mujer lo acuse, dígale, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Con justa causa le está pidiendo que lave los platos y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Saca la palabra de contexto. Entonces, Cristo vino por amor. ¿A qué vino Cristo? No a condenar. Cuando yo empiezo a acusar a la gente en la calle, ¿qué le estoy diciendo? La obra de Cristo fue infructuosa, la obra de Cristo fue infructuosa, la obra de Cristo fue infructuosa. Pero Él vino no a acusar, Él vino fue a salvar, a liberarme. ¿Lo tengo claro yo? ¿Estoy viviendo de esa manera? Y lo último que deseo resaltar, que también lo dijo Jesús, pero está en Juan 10:10. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús vino a darnos vida en abundancia. ¿Cómo está la gente en la calle? En escasez, en oscuridad. ¿Qué tiene usted? La abundancia. Usted es una persona que vive en abundancia. ¿Usted lo cree? Que vive en abundancia. Ahora, ¿cuál es la abundancia de la que nos habla Jesús? ¿Plata? ¿Será que es la plata? Entonces usted ahora nada en billete. No. ¿Cuál es la abundancia? Primero, libertad del pecado. Usted tiene poder sobre el pecado. Usted tiene ya esa vida abundante, porque cuando uno vive en el pecado, uno se siente mal. Juan 8:34-36 le dice lo siguiente, le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Vea ese pasaje, es impresionante. El esclavo del pecado no es miembro de la familia. Pero como Cristo venció el pecado, yo sí soy miembro de la familia. ¿Comprende usted que es miembro de la familia de Dios? Porque ya el pecado no reina sobre usted, pero no porque usted sea un duro que venció el pecado, sino porque Cristo en la cruz le dio la libertad. Y ese precio, su sangre preciosa, nos dice que nosotros somos hijos de Dios, por cuanto a los que lo recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El hijo sí forma parte de la familia, así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Yo soy libre de ese pecado y hoy vamos a orar para romper ese pecado. Y usted va a decir, yo soy libre porque Cristo me dio libertad en el pecado. ¿Qué significa la vida en abundancia? En segundo lugar, nos hizo libres del poder de Satanás y de toda influencia maligna. Porque el mundo espiritual sí existe. ¿Quién lo quiere volver a usted loco, esquizofrénico, maníaco, depresivo? ¿Quién lo quiere volver así? El diablo. Porque dice, ya no voy a poder hacer nada, ya se me salvó, pero le voy a hacer la vida miserable. ¿Quién lo quiere enfermar? El diablo. Colosenses 2:15 dice, de esa manera Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Lo tercero que es la vida abundante es ser libre de las maldiciones. Gálatas 3:13-14 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Cada vez que hacíamos una fechoría, que levantábamos una maldición. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. La vida abundante, en cuarto lugar, significa libre de la ruina y de la pobreza. Si hoy usted está en pobreza, endeudado, llevado, ese no es el plan de Dios.
Sus fechorías y su desorden hoy lo pueden tener ahí, pero Cristo tiene el poder para liberarlo y para guiarlo a una vida próspera. Si usted se disciplina y toma decisiones, porque no crea que porque yo echo fuera el espíritu de pobreza ya se me fue la pobreza. Yo tengo que tomar decisiones de no ser una persona derrochadora, malgastadora. Por ejemplo, 2 Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Yo soy rico. En quinto lugar, Jesús en la cruz nos dio libertad de las enfermedades. Eso es la vida en abundancia. ¿Usted cree que el plan de Dios es que usted gaste y gaste plata en medicamentos? Que usted se la pase de médico en médico. Perdón por los médicos, pero ese no es el plan de Dios. Él les da conocimiento para que nos ayuden en ciertas ocasiones, pero no todos los días uno lleno de dolores. Hoy aquí, hoy acá, mañana acá. Mateo 8:17 dice: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Y en sexto lugar, la vida abundante significa vivir una vida plena y con propósito. Primera de Pedro 1:18 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Y eso es lo que yo le respondería a ese muchacho hoy. Cristo pagó el precio para que dejes de vivir una vida vacía, una vida dominada por el pecado, por la enfermedad, por las deudas. El día y la hora ninguno la conoce. Por eso vale la pena tomar la decisión ahora. Eclesiastés, Salomón dice: qué bueno que el joven conozca a Dios desde su juventud. ¿Cuántas cosas se va a evitar? Qué bendición conocer a Dios y aceptar a Jesús como Señor y Salvador desde joven. Tu historia va a cambiar y la historia de tus generaciones va a cambiar. Pero yo debo entender que si yo callo esa información, que si yo no la comparto con otras personas, otros se van a perder. Que la oportunidad de lo que hizo Cristo en la cruz, que cubre el pecado de toda la humanidad, se está desperdiciando. Por mi temor, por mi vergüenza, por el qué dirán, muchos hoy se pueden estar yendo al infierno, separados de Dios. Entonces, ¿cómo disfrutar todo esto? ¿Cómo disfrutar la vida abundante? ¿Cómo aprovechar todo lo que en la cruz Jesús hizo por nosotros? En primer lugar, tienes que acercarte a la luz. Y la luz es Jesús. Ahora, la luz te va a mostrar lo malo que has hecho. Y el Señor me permitió recordar algo que un día en una prueba me hicieron, una prueba psicológica. Me dijeron: cierre los ojos, y me pusieron una venda. Y me dijeron: ahora va a pintar una casa. Y empecé a pintar la casa. Y yo pensé que Botero me quedaba en pañales. Y dibujé mi casa, y dibujé mi familia, y le hice montañas, y le hice sol. Ahora me dicen: abra los ojos. Me quitaron la venda y me dicen: abra los ojos. ¿Qué pude ver cuando tuve luz en mis ojos? Una obra desastrosa, porque no estaba viendo. Cuando yo me acerco a Jesús, las obras desastrosas de mi corazón serán evidentes. Pero no para condenarme, porque Jesús no vino a condenar, sino para que yo llegue a arrepentirme y a tener vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo segundo. Cuando Jesús te muestre lo malo que hay en ti, arrepiéntete. Porque Jesús no vino a condenar, porque el que viene a condenar es el diablo. ¿Cómo puedo saber si la voz que me está hablando es la de Jesús o la del diablo? Porque el diablo te va a decir: no sirves para nada. Y Jesús te va a decir: te equivocaste, pero hay una nueva oportunidad. Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio. ¿Quién tiene que quitarlo? Yo. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar tu alma. ¿De qué te sirve ganar el mundo si esta noche te vas a morir y tu alma se va a perder? ¿De qué te sirve? Y finalmente, lo tercero, para disfrutar de lo que Jesús hizo por nosotros, la obra de Cristo, la misión de Cristo, es fe y confesión. Romanos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, Pablo en Romanos 10, 8 y 9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si crees realmente en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta versión dice: si declaras abiertamente. O sea que ese tipo de confesión
no sirve. Tú tienes que decir: yo hoy realmente confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque lo que certifica que la obra de Cristo fue aceptada por Dios es la resurrección. Dice: serás salvo. Y en esta noche quiero que usted y yo empecemos por ahí. Vamos a orar en esta noche. Yo le invito a que usted se ponga de pie y que usted le pida al Espíritu Santo que le ponga el querer como el hacer en esta noche, de aceptar la obra de Cristo en su vida. Vamos a acercarnos a la luz. Y quiero hacerte una invitación. Para acercarse a esa luz no necesitan los ojos naturales. ¿Qué tal si en esta noche te atreves a cerrar los ojos? Y ahí, en medio de la oscuridad que hay en nuestra vida, empiezas a ver la luz que se acerca. Porque esa luz nos busca a nosotros primero. Porque Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué nos sirve ganar el mundo? ¿De qué nos sirve tener títulos, diplomas, plata, tierras, casas, carros, vacas, si tu alma se va a perder? ¿De qué sirve? Si para Dios lo más importante es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y vamos a ver a Jesús, la luz, llegando a nuestra oscuridad. Y sin ningún temor, entendiendo que Él no vino a condenarte, acerquémonos en esta tarde a Él, en esta noche. Acércate. Porque Él dice: no vine a condenar, yo vine a salvar. Yo vine a liberarte de la esclavitud. Yo vine a sacarte de la cárcel en la que tú te movías. Jesús, y yo te pido en esta noche que por medio de tu Espíritu Santo me convenzas de pecado. Convénceme, Señor. Quita la piedra que hay en mi ser ahora. Ese corazón duro, insensible. Yo renuncio a toda dureza en esta noche. Y te pido ahora, Espíritu de Dios, que me convenzas de pecado. Saca a la luz las obras que por años, por generaciones, hemos realizado en la oscuridad. Revélame hoy la hechicería, la brujería, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la envidia, los celos, los pleitos, la ira, la maledicencia, la codicia sexual. Muéstramela, Señor. Muéstrame mi necedad, mi terquedad, mi orgullo. Solo tú puedes convencerme, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ilumina hoy mi vida. Déjame ver las obras de las tinieblas que operan en mi ser. Reconozco que soy pecador y por eso en esta noche yo te pido perdón por ofenderte, por herirte, por lastimarte. Perdóname, Señor. Reconozco que la paga de ese pecado es la muerte. Reconozco que yo debería morir en esa cruz. Pero hoy te doy gracias, Jesús, porque a ti no te importó mi pecado. A ti no te importó que yo tuviera un olor a muerte, a putrefacto, a podrido, Señor. Tú llegaste a limpiar el chut de basura de mi corazón. Y te veo hoy limpiando, lavando con tu sangre preciosa mi historia, mis genes. Todo lo oscuro, lo oculto, hoy Jesús lo lava con su sangre preciosa. Y me apropio de la obra de la cruz. Yo hoy creo que Él murió por todos mis pecados.
Por eso toda condenación se va de mí en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que hoy me señala, todo lo que me hace sentir incómodo para entrar a la presencia de Dios, ahora mismo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí que todas son hechas nuevas en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro en esta noche que soy libre del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero yo hoy en el nombre de Jesús renuncio. Yo le pido a usted que renuncie. Renuncio a ese pecado. Se va de mí en el nombre de Jesús. Declaro que yo soy miembro permanente de la familia de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Cristo, heredero y coheredero de las promesas del Señor. Yo soy verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre en esta noche. Soy libre del pecado generacional, del pecado en mi cuerpo, en mi carne, del pecado en mis ojos. Me declaro libre ahora, del pecado en mi boca, del pecado en mis manos. Ahora mismo me declaro libre en el nombre de Cristo Jesús del pecado que hay en el corazón. Se va de mí el pecado ahora. En el nombre de Cristo Jesús declaro que en la cruz fui libre del poder de las tinieblas. Así que todo espíritu, toda influencia demoníaca ahora mismo se va de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Aunque había un acta que me condenaba, un acta que me era contraria, hoy le recuerdo al mundo espiritual que Jesús pagó por mis pecados y que Él anuló el acta de los decretos que me era contraria, exhibiéndola en la cruz del Calvario. Así que hoy toda potestad, toda influencia demoníaca se va de mi vida, se va de mi casa, se va de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, hoy proclamo en este lugar de manera pública la victoria de la cruz sobre las tinieblas. Ahora mismo Él me pasó de la oscuridad, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo soy del reino de la luz. En mí habita la luz, en mí habita la verdad. Se va de mí la oscuridad, todo manto de tiniebla, todo manto de oscuridad se va de mí. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, declaro en esta noche que el poder de la cruz me hizo libre de las maldiciones. Cristo me rescató de la maldición. Toda maldición generacional hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Toda maldición que se levantó del pecado hoy queda atada, hoy queda sin poder, sin autoridad. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a que mis genes, a que mi genética repita la historia. Todo manto de divorcio, todo manto de enfermedad generacional, hoy queda sin autoridad, hoy queda sin poder. En el nombre de Cristo Jesús, declaro en esta noche que Él me liberó de la ruina. Todo manto de pobreza, todo manto de escasez se va de mí, se va de mi negocio, se va de mi trabajo, se va de mis bolsillos, porque Él se hizo pobre para que mediante su pobreza yo me hiciera rico. Por eso hoy todo lo que lleva a destruir mis negocios, mis finanzas, le ordeno en la autoridad de Cristo que se vayan de mí. Ahora mismo sueltan mis finanzas, porque yo diezmo, porque yo ofrendo. Satanás, hoy golpeamos tus manos ladronas de nuestras finanzas y te vas de mí, te vas de mi casa. Ahora no tienes autoridad, no tienes poder, porque el precio que pagaron por mí es la sangre de Cristo, es la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hoy sueltas mis finanzas, hoy sueltas mis dineros en el nombre de Jesús. Se va la ruina de mi casa, todo lo que hace envejecer lo que hay en tu casa, ahora mismo se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que está pegado a mi piel que me hace ver pobre,
que la enfermedad ya no tenía poder, porque la enfermedad no puede enseñorearse de mí, porque está escrito en la palabra de Dios. Él llevó mis enfermedades, Él quitó mis dolencias, las dolencias físicas, las dolencias mentales, las dolencias emocionales. Él las cargó en la cruz. Él se hizo maldición para que yo recibiera la bendición. Por eso en esta noche, en la autoridad de Cristo, yo le ordeno a la enfermedad que salga de mi cuerpo. Hoy te vas de mí y con nombre propio te echo fuera. Artritis, artrosis, reumatismo, te vas de mí ahora en el nombre de Cristo Jesús. Triglicérido, colesterol alto, diabetes, te vas de mí. Problemas en la tiroides, te vas. Todo espíritu que trae cáncer, toda enfermedad llamada cáncer, te vas ahora de mi cuerpo. Toda célula cancerígena queda sin autoridad, queda sin poder y se van de mí ahora. La enfermedad huye ahora. La enfermedad en los oídos, la enfermedad mental, todo lo que trae esquizofrenia, locura, maníaco, depresión, se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que trae sordera, te vas de mí en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que trae problemas en el colon, en el hígado, se va ahora en el nombre de Jesús. Toda masa en el pulmón derecho, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo lo desautorizo y declaro que te vas de los pulmones. Toda agua en los pulmones, te vas. Todo lo que no te deja respirar, se va. En el nombre de Cristo Jesús, declare su libertad. Declare su libertad, su libertad. Usted es libre hoy por la sangre de Cristo. Todo lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. Todo dolor, toda dolencia en los músculos, en la espalda, en la columna, hernia, te vas de mí. En el nombre de Cristo Jesús, todo dolor abdominal ahora mismo se va.
Personas capacitadas para llevar las buenas noticias, bocas que llevan salvación, luz y esperanza al perdido. Imparte esa unción hoy, Espíritu Santo. Que podamos hablar y el ciego vea. Que podamos hablar y el enfermo se levante. Llénanos de poder. Espíritu de Dios, llena de poder. Y yo le animo a que usted reciba hoy ese bautismo. Disponga sus manos para recibir un bautismo. Manos santas para sanar, para liberar. Derrama, Espíritu de Dios, del fuego que hay en ti. Que podamos ver lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Recibe ese regalo de Dios. Él no mira condición social, Él no mira color de piel, Él no mira condición ideológica. Él solo da a quien quiere, como Él quiere. Recibe autoridad, recibe poder hoy en el nombre de Jesús. Recibe sus dones. Unge con aceite, Espíritu Santo. Unge con aceite. Haz que nuestra copa rebose, Señor, para que otros puedan venir a beber de la fuente de agua viva. Para que podamos ser como Pedro y Juan. Para que cuando caminemos por la calle y alguien nos pida algo, le digamos: yo te doy de lo que tengo. Y ellos le dieron del poder de Dios. Llénanos hoy más, Espíritu Santo. Que podamos ver hoy el fuego que viene del cielo. Oh, sabarakitarani barakandara labakundri lisatri libikandara labajandara arinikitasi arabaku remeni baralai. Gracias, Señor. Tu Espíritu está aquí. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y declaramos libertad en esta noche. Llenura. Todo lo que te deprimía, te tenía cansado, agotado, se fue. Y tienes fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Fuerzas como el búfalo recibes. Poder para predicar. Declaro que tienes la unción de Pedro para predicarle a multitudes. Declaro que tienes la unción de Pablo para aún sanar con tus pertenencias, con un pañuelo. Declaro que aún tu sombra, como la de Pedro, sana en el nombre de Jesús. Declaro que tienes la valentía de Felipe para predicarle al etíope. Declaro que eres un Esteban, un hombre capaz de pararse frente a las autoridades y defender el nombre del Señor Jesús. Recibe
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús.